Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal, Vicente? Nada, pues encantado de tenerte por aquí para entender mejor la importancia, ¿no? de este término, que para algunos ya es como lo más cotidiano, el pan de cada día, y para otros todavía es algo que cuesta entender, ¿no? El halving. Jesús, tú que bueno, gestionas activos digitales y que llevas tantos años ya siguiendo esta industria, ¿cómo nos lo puedes explicar de una manera sencilla? Bueno, vamos a intentarlo. Es un evento realmente muy relevante para toda la industria. Realmente digamos que es el evento más importante cada 4 años. Bueno, pues se explica realmente el halving. Es un momento donde el protocolo de Bitcoin de alguna manera cambia su inflación y lo que es la remuneración fundamentalmente que se da a todos los y las instalaciones o las personas que están haciendo o están aportando cálculo computacional a esta red. Ujú. No sé si Creo que nos has por preparado una la... diapositiva. Sí, nos has preparado una diapositiva para explicarlo de una manera fácil. Pues nada, te dejo ahí que nos cuentes. Bueno, realmente a día de hoy la red de Bitcoin se mantiene o está segura porque realmente hay un montón de instalaciones de computadores por todo el mundo que Ujú. realmente soportan esta red. Para que os hagáis una idea un poco económicamente, la red de Bitcoin paga o pagó alrededor de 10.000 millones de dólares a todas estas instalaciones de ordenadores, que inicialmente eran instalaciones de ordenadores a lo mejor caseros y a día de hoy se ha convertido en una industria muy profesional y con chips especializados. Esto genera aproximadamente 621 exahashes por segundo. O sea, realmente ahí he puesto la tabla, es un quinto millón. Bueno, aquí perdemos un poco, de alguna manera, la capacidad de ver los números, pero digamos que es una de las infraestructuras de cálculo computacional más importantes del mundo. Jesús, los exahashes para los profanos en la materia, ¿qué viene siendo? Bueno, pues realmente aquí empezamos con hashes, con una especie de medición de lo que es el cálculo computacional, y ya cuando se empiezan a sumar ceros, 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 pues esto es un quintillón. El hash sería como si dijéramos la unidad básica de computación. Entonces estamos hablando realmente de ordenadores, en concreto tarjetas, que es lo que suele ser, que son capaces de hacer un montón de cálculos matemáticos, fundamentalmente, que es lo que hacen estas tarjetas. Tarjetas, la mayoría de Nvidia, las GPUs de Nvidia que están por ahí como locas y que explicó buena parte del crecimiento de Nvidia en un momento dado en su negocio. Sí, sí, Nvidia realmente tuvo mucho beneficio por vender estas máquinas y estaban muy demandadas hasta el punto que hubo un momento donde hubo dificultad para encontrar este tipo de tarjetas gráficas para otro tipo de actividades, por ejemplo, como juegos. Y los Como veis diseñadores de aquí, películas, los diseñadores gráficos, la verdad es que hubo ahí un momento en el mercado, pero bueno, interesante que una parte importante de esa demanda en ese momento sobre todo se produjo aquí. Avanzamos si te parece con tu explicación. sí. Si queréis vamos a la siguiente transparencia. Bueno, entonces, ¿qué pasa en el halving? El halving, un poco como su nombre dice, lo que hace es divide la cantidad de bitcoins. Digamos que cada transacción o cada vez que hay un bloque de bitcoin, Bitcoin va pagando poco a poco a todas estas instalaciones de computadores. En concreto, lo va pagando de alguna forma para que adivina más fácilmente un cálculo matemático. Evidentemente, cuanto más cálculo computacional tienes, más facilidad hay y en general, digamos que por estadística, pues si tuvieras la mitad del cálculo computacional de la red, te caería más o menos la mitad de los, de alguna manera, incentivos o beneficios que te da. Realmente esto implica que cada bloque ha ido entregando diferentes números de bitcoins. En el primero entregamos 50 bitcoins por bloque, ahora se entrega 25, ahora se entrega 17, 16, 25 y en concreto, este año que sería la cuarta vez que se divide esta recompensa, vamos a pasar a que cada vez que se mina un bloque, nos entreguen 3,25 bitcoins. Y bueno, al cambio un poco para que lo veamos, suponiendo que estuviera hasta 60.000, serían 180.000. Si tienes el ordenador y tienes la capacidad aciertas, pues te llevarías 180.000. La realidad es que la gente se organiza con un montón de ordenadores y si alguien de todo este conjunto, estos pools, se lo lleva, lo reparten entre todos los demás. Ese es el mecanismo por el que se gestiona la oferta de bitcoins, ¿no? Ese mecanismo en el cual lo que busca es poco a poco ir reduciendo para que el número de bitcoins sea finito, para que no sea un activo inflacionario, ¿no? Sí, ahora vamos a ver, si queréis, pasamos a entender un poco bueno, aquí veremos, bueno, os había explicado aquí, luego vamos a ver justo lo que hablas, Vicente, de cómo se ha diseñado la inflación de Bitcoin, porque la inflación de Bitcoin está diseñada algorítmicamente, de tal forma que se va poco a poco, como decías, recortando, estamos viendo a la mitad
lo que se entrega cada año, de tal manera que en algún punto ya no se entrega nada. Claro, ¿qué pasa habitualmente con este tipo de eventos? Claro, ahora veremos, pero lo que hemos visto, y ahora vamos a dar la explicación de por qué se produce, es que cada halving suele tener habitualmente o suele definir ciclos dentro de estos activos, porque tiene un impacto importante. Y lo que estamos viendo generalmente es que tiene un impacto previo al halving y un impacto posterior al halving. Este es un gráfico de Pantera, uno de los fondos más importantes de criptoactivos, que ya estimaba de alguna manera que el pre-halving, fíjate, este era a principios de año, nos iba a llegar a Bitcoin a los niveles prácticamente que estamos ahora. Estamos un poquito por encima incluso de los niveles que se estimaban en el halving. Muy probablemente, y esto tiene explicación, por el ETF, que también ha tenido un impacto positivo. Y se estima un poco, pues cada vez que evidentemente el activo ya no sube igual al principio que al final, se entiende que la volatilidad va extendiendo pocamente, y lo que se puede esperar si en el último halving hubo una especie de por 8 en Bitcoin, bueno, pues ya no somos tan optimistas con el activo porque tiene un volumen, ya un tamaño tan grande, que lo que se podría esperar, aquí hablamos de $150.000, en una especie de por 4 desde ese entorno. Pero bueno, estas son estimaciones un poco de lo que puede ser y evidentemente, bueno, esto depende evidentemente de la oferta y la demanda, que ahora si quieres analizamos un poco el impacto realmente en la oferta y la demanda de este evento, de reducir de alguna manera la recompensa a la mitad. Vale, si quieres, antes de ir a esa parte, hay mucha gente que se pregunte, hombre, pero si los mineros reciben la mitad, ¿por qué sube? ¿Cuál es el incentivo que hay para ellos? Claro, piensa que los mineros, hay muchos tipos de agentes dentro de este activo. Los mineros son un agente que necesita pagar la luz, pagar como si dijéramos, las máquinas, y son un agente que fundamentalmente es vendedor de bitcoins, porque lo que está haciendo básicamente es hacer un negocio en el que tiene un margen cada vez más ajustado sobre esa actividad. Eso implica que evidentemente, imaginaros 10.000 euros que puede ganar un minero, imaginemos, ponemos una cantidad, probablemente 7.000 se lo esté gastando, o 8.000, dependiendo de lo eficiente que sea, de lo que le cueste la luz y de lo que le ha costado el equipo, pues puede tener un margen mayor o menor. Pero evidentemente va a tener un coste. Ese coste tiene evidentemente que pagarlo para pagar esa factura de luz o ese ordenador que tiene que volver a actualizar. Entonces, eso le coloca como un agente que fundamentalmente va a vender al mercado. Entonces, claro, si tenemos menos gente vendiendo, lo normal será que, evidentemente, si tenemos la misma demanda, el precio suba. Creo que también en la siguiente diapositiva comentabas esto, aunque era en texto, pero de alguna manera es lo que has comentado, ¿no? Aquí lo resumía un poco, realmente es un shock de la oferta. O sea, digamos que, claro, de un momento a otro pasamos realmente a tener mucha menos gente vendiendo. O sea, aquí podemos tener dos tipos de shocks. Podemos tener un shock de demanda, eso sería, por ejemplo, lo que ha ocasionado el ETF de Bitcoin. De repente hay un montón más de inversores que deciden comprar Bitcoin y es un shock de la demanda, pero aquí lo que estamos realmente atendiendo es a un shock de la oferta. De repente hay mucha gente que deja de vender. Eso evidentemente el precio tiene que ajustarse, y porque evidentemente si suponemos que el precio estaba más o menos en equilibrio y de repente de un día para otro pasa a venderse la mitad menos, hay que ver exactamente qué parte de la oferta de bitcoins es de los mineros, pues evidentemente eso tiene un impacto y el precio tendrá que encontrar el equilibrio muy probablemente más arriba, siempre claro que la demanda se mantenga igual. ¿Y se puede ver qué parte de la oferta viene de los mineros y qué parte no en base a las wallets y demás? Claro, eso se puede ver, fíjate, Bitcoin es muy transparente y ahora vamos, si queréis, a las siguientes para ver un poco en números cuánto implica. Pensar que hemos dicho que Bitcoin a día de hoy paga 10.000 millones al año de dólares a estos mineros. Eso implica que a partir de dentro de 4 días, ese shock no es inmediato, sino que es un shock evidentemente que vamos a reducir la cantidad cada día, pero digamos que si el precio no cambia, porque siempre esto lo medimos en dólares, lo que va a pasar es que el año que viene, si el precio no cambiara, se pagarían solo 5.000 millones de dólares a los mineros. Entonces, claro, de esos 5.000 millones, pensemos, por ejemplo, que venden un 80%, lo que se va a vender al mercado sería 4.000. En el año anterior, si hubiéramos estado con 10.000 millones, la venta de este tipo de agentes serían 8.000 millones. Son cantidades importantes. Claro, ahí también está el precio, ¿no? Lógicamente, o sea, al final, aunque bajan los bloques, yo creo que en alguna de las slides que veíamos antes ha subido el precio más que lo que se ha reducido la oferta, ¿no?
Ahora vamos a ver eso porque esto es realmente importante, si quieres, en la siguiente transparencia. La inflación generalmente, claro, Bitcoin empezó con una inflación muy alta. De hecho, al principio había mucho incentivo y realmente estábamos hablando de una inflación del 14% anual. Evidentemente, si tú vendes un 10% aproximadamente de tu oferta de activo y estás vendiéndolo al mercado, pues tenemos un impacto muy importante. En el último halving ya pasamos de un 4% a un 2%. Ahora estamos en torno a 1,74%. Esa es la inflación o la inflación que se entrega a los mineros y una parte de ella, como hemos dicho, se va a vender. Claro, en este halving pasamos de un 1,74 a un 0,875. Bueno, ya empezamos a tener, ya el impacto del halving no empieza a ser tan relevante. O sea, evidentemente cuando pasamos de un 14 a un 7, el impacto fue muy potente, porque pasar de vender un 14% de un activo a un 7%, evidentemente tiene impacto. Pasar de un 1,74 a un 1,85 sigue teniendo impacto, porque estamos hablando de esos 5.000 millones que se van a vender menos, pero digamos que el halving, a nivel de shock de oferta, debería tener cada vez menos. Esto es importante porque, fíjate, este halving en concreto hace que por primera vez Bitcoin tenga una inflación por debajo del oro. El oro, hay que ver que más o menos se estima que está en torno a 3.000, 3.500 toneladas al año. Digamos que esto sería entre 1,5 y 1,75, que sería un poco el stock nuevo de oro que vamos a tener cada año. Digamos que Bitcoin en este halving empieza a tener una inflación menor que el oro. Para entenderlo, estar todos en la misma hoja, o sea, cuando es respecto a todos los bitcoins que hay ya en mercado, los nuevos que se emiten ese año. En el oro es lo mismo, o sea, respecto a todo el oro que ya existe, lo nuevo que se mina ese año, ¿no? En el oro está en torno al 2%, se suele decir, ¿no? Justo. Ahí hablaba de 1,5, 1,70, digamos. Entonces, hasta ahora, digamos que en la última halving nos habíamos quedado muy cerca de la inflación del oro. Es verdad que aquí hablamos de inflación, pero bueno, sabemos que Bitcoin va a tener 21 millones. Pero digamos que, entendiendo lo que se mina cada año con respecto a lo que hay ya minado, podemos hacer esa cuenta y de alguna manera sería un 0,8% la nueva, como si dijéramos, los nuevos Bitcoin que entrarían a jugar y, como hemos dicho, son unos Bitcoin que en gran parte se van a vender porque forman parte un poco de estos agentes que tienen que poner la red, poner ese cálculo computacional. Cuando se va generando, cuando se van minando los nuevos bitcoins, se reduce mucho la oferta, también se reduce el número de mineros que acaban participando en el juego, ¿no? Porque no puede seguir estando todo en el mercado. Justo, totalmente, ha sido totalmente, a no ser que el precio suba. Aquí, totalmente, Vicente, has dado con la clave. El halving no es, yo aquí quizás es una opinión un poquito anticonsenso. El halving no tiene su parte negativa. Me hubiera que pasar de pagar, que la red de alguna manera pase de gastar 10.000 millones en seguridad a 5.000 millones, digamos que eso en principio no es algo positivo. Cuanta más seguridad haya, mejor. Pero no solo depende de la emisión, también depende del precio. Si el precio vuelve a hacer un por 4, volveremos en el próximo, durante este halving, a tener un presupuesto mayor. Si ahora tenemos 5.000, pero Bitcoin pasa a hacer un por 3, estaríamos de alguna manera compensando esta reducción a la mitad. ¿Por qué dices que ese dinero que paga Bitcoin, que entre comillas paga, ¿no? Al final es en el algoritmo que se genera el premio por cada minado que se entrega, ¿no? Valorado en este caso en dólares, ¿no? O sea, es al resolver ese acertijo, vamos a decir así, o ese cálculo matemático, lo que se te paga. ¿Por qué en el momento en que se hace ese pago dices que eso equivale a invertir en seguridad de la red? Claro, porque pensar que Bitcoin, a diferencia de otras redes, lo importante que tiene es que tiene un montón de hashes, un montón de cálculo computacional. Claro, para poder poner eso en producción, para que eso sea algo viable para un montón de gente, tiene que tienen que ser capaces de poder pagar esa luz y esos ordenadores. Eso sale de alguna manera de cambiar ese Bitcoin por dólares. Evidentemente, lo bueno, ha habido otras redes que han sido copias de Bitcoin que no han tenido tanta cálculo computacional, pero a día de hoy el cálculo computacional de Bitcoin es tan grande, hablamos de 10.000 millones de presupuesto, y cuanto más lo sea, más seguro será la red, porque al final hay más impacto, hay más cosas que hacerlo, pero el dinero es muy importante. Evidentemente, lo bueno que tiene también la red es que puede encontrar proveedores en todo el mundo. Puede encontrar un proveedor, por ejemplo, en partes del mundo que a lo mejor son muy eficientes, porque la luz cuesta muy poco,
Pero digamos que es positivo que haya un montón de gasto en esta red, porque eso de alguna manera es síntoma de que habrá muchas más máquinas y que la red será más segura. Más segura en el sentido de que es más difícil de instruir porque está más distribuida. Hay muchos más nodos, digamos así, términos un poco complejos para si alguien se está tomando ahora una tostada de media tarde, pero es eso, ¿no? Al final hay más puntos conectados, con lo cual es más difícil de destruir si se quiere, ¿no? Claro. Digamos que de alguna manera alguien que potencialmente, luego habría que, alguien que quisiera atacar la red tendría que al menos coger más de la mitad del cálculo computacional. Eso evidentemente implica gastarse más de 5.000 millones, en este caso son 10.000. Evidentemente, si el presupuesto son 20.000 millones, es más. No es solo el dinero, porque luego hay que instalarla, hay que hacer las instalaciones, hay que tener la luz, o sea, hay un montón más de cosas que no es solo... Pero digamos que cuanto más dinero haya desplegado y más gente haya, ser capaz de generar la mitad de ese cálculo computacional es realmente muy importante. Entonces, pues, aquí... Sí. No, perdona, yo creo que lo ibas a abordar ahora, pero la pregunta que te iba a hacer es, ¿y cuando se dejen de recibir comisiones? Esta me la hicieron aquí el otro día en la oficina, ¿eh? Cuando se deje de recibir, premios por el minado, cuando ya esté todo minado, ¿qué incentivo va a haber para contribuir a esa seguridad? Es otra de las grandes preguntas, y una de las grandes preguntas que tiene que contestar Bitcoin. A día de hoy, los mineros, bueno, no lo he dicho, pero no solo ganan de la minería o de estos nuevos Bitcoin, también ganan de comisiones por cada vez que alguien hace una transferencia o hace un pago con Bitcoin, ¿vale? Entonces, la teoría nos dice, y lo que nos debería llevar es que esas comisiones deberían poco a poco ir reemplazando en esos 10.000 millones, de alguna manera, a la emisión. Y lo cierto es que este año en concreto hemos tenido mucha subida de comisiones en Bitcoin, porque aparte de los pagos, se están haciendo todo tipo de actividades. No sé si estás al tanto, pero están haciendo también NFTs dentro de Bitcoin. Entonces, de alguna manera, parece que se está empezando a compensar, porque deberíamos, de alguna manera, compensar ¿cómo se llama?, descenso o este recorte de gastos con una cosa que se mantenga ya solo por la actividad propia de Bitcoin. Por eso decía que, y aquí es un poco ya también un poco mi reflexión, es que los halving no necesariamente van a tener que ser tan positivos en el largo plazo, porque realmente al final el impacto en la oferta no va a ser tan alto y nos va a quitar un poco de seguridad. Pero bueno, yo creo que eso se va a ir compensando y ahí es donde está el gran reto de Bitcoin. Y yo creo que este año en concreto ha tenido buenas noticias y es que comisione más por la actividad propia de la red. Y eso está pasando. Hemos tenido un salto por esas nuevas actividades que se pueden hacer en la red de Bitcoin que han hecho que se hagan más comisiones y luego también tendrá que haber más comisiones o se pagará más por las comisiones. Pero evidentemente eso es importante porque la red de Bitcoin debería seguir teniendo un alto presupuesto de seguridad. ¿Qué puede pasar con el precio? Yo creo que esta es una pregunta que hay que hacerse también, ¿no? Antes proyectabas este gráfico de Pantera, que no sé si podemos volver a este de la gráfica anterior, que se proyectaba ahí un final del ¿cómo se dice?, del post-halving. Esta, perfecto, esta. Bueno, aquí es interesante, fíjate, voy a hacer un análisis un poquito. Aquí había primero subida previa, porque la gente descontaba, o de alguna manera, que el halving iba a generar un incremento de precio, ¿vale? Entonces, había una especie de subida previa descontando esto de sell the news, ¿no? Decíamos. Es verdad que antes no se conocía mucho lo que era el halving, con lo cual no mucha gente descontaba este evento porque no era muy conocido. Yo creo que ahora se conoce más, entonces se descuenta un poquito más. Y esa es la gente que se anticipa. La segunda subida, o la subida, es un poco el impacto que debería tener estructuralmente esa gente que deja de vender. Entonces, claro, si asumimos que la demanda y luego también es igual y hemos dicho que la oferta se reduce, a la mitad deberíamos ver el precio subir básicamente porque debería descubrir un nuevo precio, un nuevo entorno de equilibrio. Generalmente estas subidas suelen ser muy reflexivas porque ya sabemos que cuando un activo empieza a subir llama también mucho la atención y de alguna manera comienza a estar mucho más visibles. Con lo cual esta subida suele ser estructural por una parte, es decir, al final hay menos vendedores y eso se tiene que notar en que el punto de equilibrio tiene que subir. Y por otra parte, esa subida suele tener un efecto reflexivo. Es decir, si algo está subiendo, de alguna manera parece un activo más atractivo. Ya sabemos que los activos que se comportan mejor suelen generalmente llamar la atención de los inversores.
Ujú. Y la última, pues eso, para la gente que ahora está llegando, incluso gente de la industria financiera que seguía esto un poco de lejos, pero de pronto ha visto los ETFs de BlackRock, de Invesco, de Franklin Templeton y está un poco empezando a mirárselo, ¿cómo de relevante dirías que es este acontecimiento, el halving, y qué puede suponer a medio plazo? Bueno, el halving es muy importante. Primero porque tenemos que ver que el nivel de seguridad se mantiene. O sea, estructuralmente tenemos que, si analizamos, la red de Bitcoin fundamentalmente tiene que ser segura. Entonces, una de las cosas que he reflexionado al final es que tenemos que entender que la red sigue siendo igual de segura, incluso con ese recorte, y que seguimos teniendo de alguna manera esas mismas garantías. Luego tenemos que ver que Bitcoin se utiliza más. También estos eventos son un gran momento de visibilidad para el activo, ¿vale? Y tenemos también que ver que el activo también, de alguna manera, se implanta más o hay más inversores. Bueno, yo creo que al final, de alguna manera, la propuesta de valor realmente de este activo es un activo monetario neutral que sirve, pues que se almacena con muy poco coste, que se transmite de una manera muy eficiente, o todas esas propiedades que lo hacen realmente para ciertas actividades especialmente interesantes. Si uno va a salir de su país, es más fácil salir con Bitcoin probablemente que con oro detrás de ello. Entonces, bueno, yo creo que ese tipo de cosas son las que en el largo plazo deberían, de alguna manera, pesar para que este activo se utilice más que otros activos monetarios en ciertos casos. Creo que la generación que tenemos nueva está entendiendo que quizá es más fácil acceder a Bitcoin y custodiarlo que acceder a oro para custodiarlo directamente. Y bueno, lo que tenemos que desde un punto de vista inversor es entender primero que la seguridad sigue ahí, que evidentemente estos halving pues, tienen un impacto mediático, que esto hace que la demanda suba. Bueno, eso es lo que tenemos que ver. Porque yo creo que la propuesta de valor de este activo es clara, lo único que también tenemos que entender que la red sigue estando. Entonces, halving es un momento importante para ver, para la industria de mineros es muy importante porque habrá mucha gente que en este halving mineros se quedarán muy poco eficientes al pasar de 10.000 a 5.000 va a haber un periodo donde mucha gente sale del mercado porque directamente su negocio no es viable y eso hace también que se reparta ese dinero en menos, con lo cual los más eficientes ganarán un poquito más de rentabilidad y los que no son eficientes salen del mercado. Suele ser un momento donde también hay muchos equipos que se quedan ya desactualizados. Bueno, pues sin duda es un momento de cambios importantes que lo iremos siguiendo, a ver cómo evoluciona y a ver el impacto que acaba teniendo en la evolución de esta industria de los activos digitales. Así que nada, muchas gracias por tu tiempo, Jesús, ha sido un placer tenerte. Igualmente, Vicente.